la pantalla. ¿Se está viendo bien? Sí. Sí. Perfecto. Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar con ustedes esta noche. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan, tanto en México, Colombia, Perú, Chile, toda la parte de Sudamérica. Soy el doctor Kenji Soya, como bien dijeron, y quiero agradecer a la compañía LifeNet Health por haberme invitado esta noche para estar con ustedes y un gusto compartir este foro con el doctor Lilo, que acaba de terminar su presentación. Un agradecimiento especial para Mr. David Adamson, a Mr. Josh Puffy, a Mr. Frederick Payson, un saludo muy especial a Miss Kimberly George, y un agradecimiento también a Clarissa Ogando, que me ayudó mucho para conectarme esta noche con ustedes. También agradecer a Carlos Rojas, representante en México de LifeNet Health, y a Verde y a Saúl, conectores dentales, siempre todo su apoyo. Muchas gracias. Como el tema que vimos ahora, vamos a hablar también un poquito de seno maxilar. Para que conozcan un poco los que no me conocen, mi práctica es puramente periodontal. En el consultorio, donde tengo el gusto y el honor de compartirlo con mi socio, el doctor Alejandro González Blanco, en la Ciudad de México, realizamos puramente tratamiento periodontal. Todas las otras áreas odontológicas las vemos junto con otros especialistas de cada una de estas ramas. Vamos a hablar esta noche un poquito de lo que es el seno maxilar también, todas las consideraciones anatómicas, quirúrgicas y selección de los injertos óseos. Lo que buscamos actualmente es un tratamiento formal o realizar un tratamiento odontológico integral. Esto es formando equipos multidisciplinarios con otros especialistas que puedan aportar una visión mucho más amplia del tratamiento odontológico actualmente para poder resolver de una mejor manera los planes de tratamiento. Entonces, como sabemos actualmente, o en los últimos años, ha evolucionado mucho todas las ramas de la odontología, tanto en técnicas como en materiales, como en procedimientos. Pero a mi parecer, lo que sigue siendo lo más importante de todo, parte de toda esta evolución, es que nosotros tengamos el conocimiento y la capacidad de poder realizar un adecuado diagnóstico. Si nosotros sabemos y podemos realizar un buen diagnóstico, vamos a poder realizar adecuados planes de tratamiento, los que estén indicados para cada uno de nuestros pacientes. Entonces debemos de realizar una buena exploración clínica, basarnos en todos los métodos de diagnóstico y de imagenología, tener una adecuada comunicación con el paciente y con el equipo de trabajo, y educar al paciente. Eso es muy importante, que no se olvida, el que poder educarlos desde temprana edad durante todo su tratamiento para lograr el éxito de los mismos. Actualmente, toda la evolución en imagenología nos ha permitido tener una visión mucho más amplia de las áreas donde vamos nosotros a realizar tratamientos. En especial nosotros que realizamos cirugía periodontal, el poder abarcar una área más amplia con más detalle y poder tener mucha más información antes de entrar al procedimiento quirúrgico. Vamos a enfocarnos principalmente a lo que yo realizo en la práctica clínica diaria, que es la terapia periodontal. En esta terapia periodontal que vamos a realizar un análisis clínico exhaustivo de todos los tejidos periodontales, todos los tejidos que rodean a los dientes, y saber realizar un adecuado sondeo periodontal, poder detectar algún problema periodontal en nuestros pacientes y tomar adecuadas imágenes radiográficas, ya sea con convencionales o con radiolisógrafos, para poder tener calidad en la imagen, nitidez y buen detalle para poder diagnosticar cualquier alteración que presenten los pacientes. ¿Cuáles van a ser estos beneficios críticos de la terapia periodontal? Bueno, vamos a buscar siempre el lograr obtener la salud bucal y mantenerla en nuestros pacientes. Eso es lo que vamos a buscar principalmente. Que este mantenimiento de la salud y todo tratamiento que realicemos en la boca de los mismos tenga una longevidad, tenga un éxito a largo plazo. Poder inculcar o educar a los pacientes en cuanto a higiene oral, para que se haga un hábito diario de cada uno de los pacientes, para poder tener un control adecuado de su higiene bucal. Como cirujano, debo de lograr mantener un ambiente mucogingival adecuado. Esto se refiere a que a las personas que yo les realizo alguna cirugía no debo de dejarles estículas, escalones, huecos, que puedan lastimarlos o que puedan provocar que se atrape más placa antibacterial. Obviamente lograr
que los pacientes funcionen adecuadamente y estén cómodos, y que se vean estéticamente aceptables y estén satisfechos con el resultado final. Las fases de tratamiento periodontal van a ser tres principalmente. Vamos a tener una terapia no quirúrgica o primera fase. En esta primera fase siempre se habla de realizar una profilaxis dental, pero se pueden realizar muchos otros tipos de tratamientos. Podemos quitar focos de infección, o sea, se pueden realizar tratamientos de conductos necesarios, quitarle el dolor al paciente, muy importante, quitar abscesos, poder hacer extracciones necesarias si tenemos alguna fractura dental, algún recto radicular, etcétera. Poder cambiar esas restauraciones mal ajustadas, mal contorneadas, que atrapan placa enterobacteriana, por adecuados provisionales, bien sellados, bien contorneados, bien pulidos. Se puede realizar hasta también un ajuste oclusal inicial y además del raspado del rizado radicular y la profilaxis dental. Entonces, todos esos tratamientos se pueden realizar dentro de esta primera fase. Después pasamos a los pacientes por una reevaluación, donde vemos si existe o no la necesidad de pasar a una fase quirúrgica, donde tenemos varios tipos de cirugías, tanto una cirugía regenerativa, conjuntival y de implantes dentales, que nos vamos a enfocar un poquito más al rato. Y después siempre someter a los pacientes a una terapia periodontal de soporte, una terapia de mantenimiento. Cada cuándo revisar a estos pacientes depende de su susceptibilidad a presentar la infección periodontal, cuál es su capacidad para poder mantener su higiene bucal adecuadamente, cuál fue el tratamiento que requirieron. Esta información nos va a decir cada cuándo podemos nosotros revisar a los pacientes y darle su terapia periodontal de soporte. Vamos a enfocarnos, como les decía, a la terapia de implantes dentales. La terapia de implantes dentales ha sido una gran ayuda a pacientes parcial o totalmente edéntulos, ya que evita que realicemos desgaste en estructura dental sana, que hagamos puentes o prótesis fijas muy amplias. Podemos llegar a evitar prótesis removibles en pacientes edéntulos o mejorar el soporte en pacientes totalmente edéntulos. Por lo tanto, la terapia con implantes dentales es un método confiable para solucionar problemas en pacientes parcial y totalmente edéntulos. ¿Qué necesitamos para poder seleccionar que un paciente puede verse beneficiado con la técnica de implantes dentales, ya que lamentablemente no puede ser para todos los pacientes? Que el paciente presente una salud óptima, una buena cicatrización, un buen factor de coagulación, cantidad adecuada y calidad adecuada de tejido óseo, porque podemos tener un paciente con mucho hueso, mucha cantidad de hueso, pero de mala calidad. Los implantes dentales no funcionan. También debemos de tener en cuenta actualmente la condición óptima del tejido gingival, ya que el factor de protección a los implantes y de estética es muy importante. Y siempre checar que junto con el protecista o el rehabilitador, que la oclusión esté adecuadamente realizada. Como vemos aquí un caso de una paciente que nos refiere, que nos hace favor de referirnos al doctor Ortega, aquí en la Ciudad de México, el doctor Eduardo Ortega, donde lamentablemente se va a perder estos dos incisivos centrales superiores, el 1.1 y el 2.1. Vamos a ver una radiografía. Son dientes que presentan algo de lesión de caries. El 2.1 presenta una lesión alrededor de la raíz ya periapicalmente, y hay un desajuste importante de las coronas que atrae a la paciente. Vamos a proceder, ya se realiza todo el diagnóstico, toda la imagenología, y procedemos a la cirugía, preautorización de la paciente, y ya fuimos de acuerdo con el doctor Ortega para obtener listos provisionales, ya que vamos a dejar a la paciente sin esos dos centrales. Vemos la vista frontal, la vista incisal. Quitamos las coronas, vemos el grado de destrucción de la superficie radicular. Vamos a realizar la cirugía sin desplazar un colgajo para mantener los contornos gingivales y no alterarlos, ya que, como vimos anteriormente, las papilas de la paciente son pequeñas, son cortas, no son muy altas, ¿no? Entonces no queremos que nada de esto se contraiga o se deforme durante el procedimiento quirúrgico. Hacemos las extracciones lo más atraumáticamente posible, secamos que hayamos extraído toda la estructura radicular, limpiamos la zona de los alvéolos y procedemos a la colocación de los implantes dentales. Obtenemos una fijación primaria
Y como ya sabíamos, pega también la atención de la paciente porque le explicamos que el contorno radicular es más amplio y diferente que el contorno de los implantes, que es cilíndrico, pues sabemos que va a quedar un gap, un espacio el cual debemos nosotros de rellenar con algún material, con un injerto de hueso, en este caso un aloinjerto humano, para poder evitar la penetración de tejido blando y permitir la formación de tejido óseo. Aparte del injerto de hueso que vamos a utilizar una membrana o material de colágeno que nos va a reforzar el contorno gingival en la parte vestibular para que no haya un colapso, ya que gran parte de este contorno vestibular está mantenido también por el contorno de la corona o de la raíz. Una vez colocado el material de aloinjerto, vamos a reforzar o sellar la zona con un cianofilato quirúrgico. Es un material que yo utilizo, es el Seriacril, habló la semana pasada el doctor Rojas Cortés, muy ampliamente. Es un material que es muy bien combinado con los materiales de regeneración, respeta mucho los tejidos gingivales y es bastante bien aceptado por los pacientes ya que es suave y evita la penetración bacteriana. Inmediatamente la paciente se va con el doctor Ortega a su consultorio para colocarle sus provisionales y mantener así aún más el contorno gingival y obviamente la estética de la paciente. Se dejan sin contacto incisal para que no haya ningún tropiezo, ningún desplazamiento mandibular y así poder proteger estos implantes dentales. Solamente son provisionales que no tienen función. Tenemos la radiografía de los implantes con los postes para provisionales. Vemos las vistas de sonrisa y de labios en reposo de la paciente una vez que ya se le fueron colocados sus dientes provisionales. Vamos a enfocarnos ahora al procedimiento de elevación del piso del seno maxilar. ¿Por qué? Porque ahorita vemos un caso anterior, pero ¿qué pasa con estos pacientes que pierden sus molares superiores y en donde tenemos nosotros un tejido óseo que es el más poroso generalmente de todo el hueso de la boca? Y aparte hay una estructura llena de aire arriba del seno maxilar y que crea una presión de aire que generalmente cuando se pierden estos molares se neumatiza o crece. Entonces tenemos menos hueso todavía. Entonces uno de los grandes objetivos es el extender los beneficios de esta técnica de implantes dentales a los pacientes que hayan perdido esos molares superiores. Una radiografía como la que algunas que mostró el doctor Lilo anteriormente, son casos donde debido a que hay una pérdida de esas raíces, no hay un estímulo interno del hueso alveolar, ya que el hueso de la boca se estimula por las fuerzas oclusales que transmiten las raíces al hueso. Al no haber raíces, no hay fuerzas oclusales en el interior del hueso y este se reabsorbe por falta de estímulo. Entonces hay una reabsorción tanto en la altura como en la parte. Existe una neumatización del seno maxilar, como lo vemos aquí. Crece el seno debido a la presión de aire del paciente cuando respira y eso provoca que exista menos hueso, aparte de la reabsorción que tuvimos en la parte frontal. En los últimos años ha existido un interés muy importante en poder realizar este procedimiento de elevación del piso del seno maxilar junto con la terapia con implantes dentales. Vamos a ver un poquito de dónde viene todo esto. Los primeros estudios son de este señor, el doctor Philip Boyne, en los 60, en donde él utilizaba injertos de hueso del seno maxilar y realizaba una osteoplastia alveolar secundaria con el objeto, con la intención de incrementar el espacio entre las arcadas para poder colocar sus prótesis totales. Todos los pacientes que él veía presentaban una neumatización severa del seno maxilar. También había una reducción en su altura, por lo que utilizaban estos injertos pórtico-cancelosos provenientes de la cresta ilíaca mediante una técnica de cargo-inducto, de una ventana en el hueso. Boyne y Keynes, en los 80, realizan el primer artículo en donde nos hablan de un tratamiento de pacientes con implantes endóseos asociados con la elevación del piso del seno maxilar, en donde ellos ya hablan acerca de una antrostomía para crear una ventana de hueso lateralmente en la pared lateral del seno maxilar. Tatum en el 77-86 fue de los grandes impulsores de la toma de autoinjertos de los bordes superiores de la cresta ilíaca para poder ser utilizados en la elevación del piso del seno maxilar. Se han propuesto muchas técnicas
actualmente para el aumento del seno maxilar. Tenemos diferentes protocolos quirúrgicos, dependiendo del método y sitio donde vamos a realizar esta ventana de hueso. También varía, hay cambios de acuerdo al sitio donador de donde obtenemos, si utilizamos un autoinjerto, un hueso autógeno, ya que podemos tomarlo en una zona intraoral o una zona extraoral. El tipo de material de injerto que vamos a utilizar también puede variar. Podemos tener aloinjertos, heteroinjertos, que son los que principalmente utilizo. Y el tiempo de colocación también del implante puede variar. Puede ser simultáneo o inmediato a la elevación del piso del seno maxilar o en fases en procedimientos posteriores. Se pueden o no utilizar materiales de membrana para cerrar o sellar esta ventana ósea. ¿Y qué tanto debemos nosotros o no elevar la membrana del seno maxilar? Entonces, ya sabemos actualmente que este procedimiento de elevación del seno maxilar es una técnica eficiente y predecible y llegamos a obtener un 92% de sobrevivencia de implantes dentales colocados dentro del seno maxilar. Vamos a hablar un poquito de la anatomía de este seno. Uno como cirujano debemos siempre de ver la zona que estamos operando y debemos de conocer todo lo que está alrededor para no correr el riesgo durante la cirugía. ¿Cómo se va a formar? El seno maxilar inicia su desarrollo en el segundo y tercer mes del embarazo, debido a la invaginación de la mucosa de la pared lateral del conducto nasal. En el nacimiento va a tener un tamaño aproximado de 0.1 a 0.2 centímetros cúbicos. En ese esquema vemos cómo durante el desarrollo de la persona va creciendo este seno maxilar debido a su neumatización, ya que se va llenando de aire. Este crecimiento se completa en la adolescencia, pero puede llegar a aumentar después ya cuando existe alguna pérdida en la zona de los molares. Es una cavidad de aire, debemos de saber esto, con una forma cuadrangular piramidal. Sus limitantes, como sabemos, en la parte mesial tenemos la cavidad nasal. Posteriormente tenemos la tuberosidad del maxilar. Mesiovestibularmente tenemos la fosa canina y superior tenemos el piso de la órbita y en inferior tenemos el piso del seno maxilar o el forceps alveolar. Estos son los limitantes de esa cavidad de aire. ¿Para qué sirve esta cavidad de aire? ¿Por qué existe? ¿Para qué nos sirve? Primeramente, hay varias teorías. Una de ellas es que humidifica y calienta el aire que respiramos. Por ahí pasa todo el aire que respiramos y va a humedecerlo y va a calentarlo. Contribuye a disminuir también el peso del cráneo para poder ser mejor soportado por el cuello y la columna vertebral. Va a proteger al cráneo contra traumatismos, sirven como bolsas de aire de protección contra estructuras como pueden ser los ojos y el cerebro. Y va a actuar también en la fonación como una caja de resonancia cuando hablamos. Entonces nuestra voz tiene cierta resonancia, pero cuando vemos los senos maxilares congestionados, entonces nuestra voz suena diferente. La membrana sinusal, esa cubierta del interior de las paredes internas del seno maxilar, están recubiertos por esta membrana mucosa. Es una membrana que se le conoce la membrana de Snyder, la cual va a estar cubierta o va a presentar un epitelio columnar ciliado, pseudoestratificado, y va a presentar células basales, células columnares y células de gobleto califormes que están fijas a esa membrana basal. Esas son las células y lo que presenta sus vellos que hablaba el doctor Guido anteriormente, que van a permitir el flujo de aire y su humectación y calentamiento. ¿Cuál es el grosor de esta membrana de Snyder? Va a variar, puede ser de 0.13, en los estudios se habla de 0.13 a 0.5 milímetros. Puede también sufrir de patologías que van a provocar que esta membrana se engruese o cambie su consistencia debido a un proceso inflamatorio. Esto generalmente se produce durante los procesos de sinusitis. Las dimensiones, ¿qué tanto miden estos senos maxilares? Vamos a ver en una persona adulta, obviamente. El volumen que requiere de aire es aproximadamente entre 12 a 15 centímetros cúbicos en su interior. La altura del seno maxilar llega a ser de 36 a 45 milímetros, la longitud del seno de 38 a 45 milímetros y el ancho llega a ser de 25 a 35 milímetros. Es una cavidad bastante amplia en promedio. Cuando hay edentulismo maxilar, como ya dijimos, el grosor de hueso entre el seno maxilar y la cresta alveolar se disminuye, ya que no existen cargas masticatorias. Por eso vemos radiografías como estas, donde
hay una neumatización del seno maxilar hacia las zonas donde se han perdido los molares, un adelgazamiento de la cresta alveolar. La vascularización vamos a tener muy importante durante la cirugía, tomarla en cuenta. El aporte sanguíneo del seno maxilar va a correr por las ramas de la arteria maxilar. Estas ramas son la arteria infraorbital, la arteria nasal posterior, la arteria alveolar media superior, la rama intraósea de la arteria alveolar posterior superior. Entonces son las ramas de la arteria maxilar que nos van a permitir irrigar el seno maxilar. Pero importante saber la presencia de estas dos anastomosis óseas, que ya habló hace un momento el doctor Lilo. Podemos tener una anastomosis extraósea o una anastomosis intraósea. Entonces, tratar de tener mucho cuidado al realizar la ventana ósea para no cortar o dañar esta anastomosis de la arteria. La inervación, también hay nervios, donde hay vasos hay nervios. Va a provenir del nervio maxilar principalmente. Va a presentar ramas alveolar, media y media posterior, una rama alveolar superior anterior, el nervio infraorbitario y el ganglio pterigopalatino y el estenopalatino. Y la atrofia maxilar, cómo se va reabsorbiendo este hueso en la zona posterior de la maxila superior, va haciendo por grados, puede ser leve, moderada o severa, en donde se va viendo pérdidas debido a la calidad de hueso que presenta el paciente y a la falta de estímulos mecánicos dentro de él. Se inicia a un nivel horizontal, se va perdiendo el hueso primero horizontalmente y posteriormente va a afectar su altura. Entonces puede llegar a afectar hasta el hueso basal. El protocolo de diagnóstico que seguimos cuando vamos a tratar seno maxilar. Bueno, debemos de realizar una buena examinación clínica, tanto intraoral como extraoralmente. Debemos de mandar a realizar los estudios de laboratorio que necesitemos, como pueden ser una ortopontografía, referencias palmétricas o tomografías computarizadas. En la examinación clínica intraoral, debemos de determinar cuál es el volumen de la cresta edéntula, la calidad y cantidad de tejido queratinizado presente o no sobre esta cresta alveolar y la distancia interarcadas, la relación que tienen las arcadas tanto superior como inferior, para ver si se va a pensar en implantes dentales, en qué dirección o dónde deben de quedar esos molares y qué tipo de oclusión vamos a obtener al final del tratamiento. La examinación clínica extraoral debe ser también muy objetiva. Debemos de ver la cara del paciente, debemos de ver la relación de los labios, porque tanto enseña de los incisivos superiores al momento de los labios en reposo o al sonreír, el soporte del labio y la evaluación cuidadosa de cualquier discrepancia que pudiera existir en la oclusión. Todo eso lo vemos en una examinación de la cara. Estudios de laboratorio, debemos de pedir ortopantomografías y algunas radiografías cefalométricas. Estas nos van a servir para excluir la presencia de alguna patología ósea, evaluar la altura de la cresta alveolar, si existe o no neumatización del seno maxilar y la relación también intermaxilar entre los planos sagital y vertical. La tomografía digital computarizada también nos ayuda mucho porque nos permite dar una vista del ancho de la cresta remanente y la distancia entre la cresta alveolar y el piso del seno maxilar. Material de injerto de hueso. ¿Qué tipo de materiales se pueden utilizar para este tipo de técnicas? Tenemos varios tipos. Tenemos los autoinjertos, que son los injertos propios tomados del mismo paciente, tanto de una toma intraoral, como puede ser la tuberosidad del maxilar, el mentón o la cara externa de la rama mandibular. Extraorales tenemos la cresta ilíaca, la tibia y la calópea. Tenemos los heteroinjertos, que son los injertos tomados de seres de diferentes especies, principalmente el que utilizo es de origen bovino. Los aloinjertos, que son aloinjertos tomados de cadáver humano. Tenemos mineralizado y desmineralizado, que también utilizamos mucho para seno maxilar. Y finalmente los caloplásticos, que generalmente no los utilizamos. Autoinjertos de hueso, que son el punto de referencia que obtenemos, ya que tienen las mejores características en cuanto a formación de hueso. Pero vamos a ver qué ventajas y desventajas tienen.
Este es el que se utiliza en el protocolo original descrito por Boeing, el de la cresta ilíaca. Tiene todos los elementos necesarios para promover la formación de tejido óseo vital. Puede ser osteoinductivo y osteoconductivo, y por lo tanto también como tiene elementos celulares, la osteogénesis, y los sitios donadores extraorales e intraorales de los cuales se puede obtener. Las ventajas de este tipo de técnica es requerimos operar otra zona del paciente para poder obtener el injerto. Aumenta el tiempo de procedimiento quirúrgico, aumenta el riesgo y la movilidad de la cirugía y postcirugía. Y hay unos reportes que nos dicen que existe un mayor grado de reabsorción al utilizar injertos de cresta ilíaca. Las ventajas de los autoinjertos es que es un material de referencia para la cirugía reconstructiva. Es seguro y económico y es el único que va a presentar las tres fases de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. Para explicarlas un poquito mejor, vamos a ver que la osteogénesis es donde tenemos células vitales que están en el injerto y estas van a estimular la formación de nuevo hueso. Va a tener una actividad máxima en las primeras 4 semanas de colocado el injerto. La osteoinducción es a partir de la segunda semana y tiene una actividad máxima hasta en la 6ª semana. Esto provoca una liberación de proteínas morfogenéticas óseas de las células muertas, que va a inducir una fase de osteoinducción que permite la diferenciación de células mesenquimatosas en células condrogénicas y osteogénicas o formadoras de hueso. Osteoconducción, el material inorgánico actúa como guía en la fase osteoconductiva y esto es a partir del segundo mes hasta el mes 24. O sea, el material por sí solo sirve como un mantenedor de espacio para poder permitir el tiempo de formación de hueso. Un ejemplo de hueso autógeno tomado del paciente, tenemos un hueso particulado en la parte superior izquierda, tenemos una toma de injerto de mentón, con tresina, y una toma de la rama mandibular con tresina. Actualmente utilizo mucho los raspadores de hueso para obtener hueso autógeno de la zona operada y poderlo mezclar con otro tipo de material. Jensen y colaboradores en el 98 reportó una diferencia de supervivencia de implantes colocados en autoinjertos en bloques en particulados en un tiempo de 3 años de estudio. Obtenía un 84.6% en los de bloque y un 92.6% en los particulados. Heteroinjertos son los injertos tomados de seres de diferentes especies. ¿Por qué son eficaces o por qué sí nos ayudan mucho? Porque tiene una capacidad osteoconductiva debido a su arquitectura de la estructura del injerto, al tipo de poro que tiene y a la composición química que tiene, que está un aporte también de minerales. La densidad que tiene este tipo de injerto es muy estable para tanto los implantes como los tejidos y no se reabsorben lamentablemente por completo debido a su densidad también. Estudios histomorfométricos e histológicos van a demostrar una constante remodelación alrededor de estas partículas de heteroinjertos entre 6 y 12 meses. Pero sí mantiene una mínima reneumatización del seno maxilar al compararlos con autoinjertos en seguimientos de 3 años con ortopantomografía, según Jensen en el 98. Los heteroinjertos son osteoconductivos por lo que tanto las células, los factores de crecimiento y la irrigación responsables de la formación de hueso provienen de las paredes internas del seno maxilar. Toda esta sangre que tiene las paredes internas del seno maxilar proveen de las células y la irrigación sanguínea o la nutrición sanguínea para que se forme hueso. Y los aloinjertos óseos, que son los injertos tomados de cadáver humano, de la misma especie. Me voy a enfocar principalmente al aloinjerto que utilizo, que es el Orograph de la compañía Leibniz Health. Ahorita vamos a explicar por qué, ya que es un injerto que se procesa utilizando dos tecnologías principalmente, el AlloWasHG y el Persephone, lo que nos da un nivel de desinfección y limpieza del injerto que logra una calidad y seguridad del mismo. Tiene varias aplicaciones clínicas, como vamos a ver, nos vamos a enfocar principalmente a la elevación del seno maxilar, pero se utiliza también en reconstrucciones craneofaciales. Vamos a hablar un poquito primero del AlloWasHG, que es ese proceso de limpieza. Es un proceso de limpieza y esterilización patentado que remueve más del 99% de elementos medulares y sanguíneos de la matriz ósea interna. Mantiene a los implantes de injerto estériles sin comprometer las propiedades biomecánicas o bioquímicas necesarias para su aplicación prevista.
La compañía Leitner Care, los donantes pasan por una evaluación rigurosa y los tejidos se recuperan bajo estrictas condiciones asépticas. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona el AlloWatch-HG. Durante el proceso, los elementos sanguíneos y el 99% de la médula ósea y lípidos son diluidos y eliminados del tejido. Los bioimplantes de aloinjerto se limpian con soluciones fundamentales que van a circular a lo largo de la matriz ósea y luego se van a desechar, como vamos a ver en esta imagen. Todos esos elementos celulares se van a lavar con esas soluciones fundamentales. Va a pasar por varios procesos de lavado con estas soluciones, para ir removiendo estos elementos. Y se va a realizar un exhaustivo régimen de limpieza, desinfección y descontaminación al tejido para eliminar y dejar inactivos los virus, los hongos y las bacterias. Ya que los residuos son eliminados o procesados, el paso final en el AlloWatch-HG es la esterilización terminal de este injerto con una dosis controlada y validada de radiación gamma. Este tipo de radiación se va a administrar a bajas temperaturas y se aplica una vez que este material ya ha sido empaquetado, este tipo de injerto. Entonces, las radiaciones son de dosis controladas y validadas. Los bioimplantes halogénicos de Leitner Care alcanzan un nivel de esterilización de 10 a la menos 6 de sal. Este sal es el nivel de garantía de esterilidad que nos la da la FDA. Este tipo de procedimiento no compromete las propiedades biomecánicas o bioquímicas de los aloinjertos. La tecnología luego brinda un balance entre la gran seguridad y eficacia con el fin de alcanzar el mejor resultado posible para el paciente. Ahora vamos a hablar un poquito de Preservon, del proceso Preservon. Es una solución de preservación de glicerina patentada que tiene ventajas significativas frente a métodos convencionales de preservación de bioimplantes. El Preservon es un método de preservación a temperatura ambiente que ahorra valioso tiempo quirúrgico y permite mantener hidratado al hueso, conservando así la resistencia biomecánica. Los bioimplantes de aloinjerto procesados mediante la tecnología de Preservon conservan el mismo comportamiento funcional del tejido del bioimplante procesado mediante métodos convencionales. Asimismo, los bioimplantes de aloinjerto tratados con Preservon no necesitan ser hidratados nuevamente o descongelados antes de su implantación. A diferencia de productos de bioimplantes de aloinjerto congelados comunes que requieren de almacenamiento y transporte especial, Preservon permite el almacenamiento a temperatura ambiente. Preservon reduce el tiempo prolongado de rehidratación con relación al tejido liofilizado, ya que los bioimplantes provistos están completamente hidratados. Al utilizar Preservon no hay necesidad de liofilizar, lo cual puede estar asociado con una integridad del bioimplante y al injerto disminuida. Además, en comparación con los bioimplantes procesados con métodos convencionales, Preservon mantiene sus propiedades bioquímicas. Preservon va a mantener una fuerza integral igual a la del hueso procesado por métodos convencionales. Y luego de que el aloinjerto es sumergido en la solución Preservon, las moléculas de glicerina presentes en él están diseñadas para reemplazar el contenido libre de agua de la superficie de la matriz ósea, mientras que las filas de colágeno retienen moléculas de agua. Posteriormente se elimina la solución de la cámara y el aloinjerto se centrifuga con el fin de eliminar todo ese exceso de glicerina. Ahora este implante halogénico está listo para ser empaquetado y almacenado a temperatura ambiente para poder ser implantado posteriormente. Entonces, como vemos, el material de aloinjerto de Oragaf pasa por esos procesos que han sido muy específicos, muy especiales, bien diseñados, que hace la gran diferencia con otro tipo de aloinjertos de los que conocíamos anteriormente. Tiene diferentes presentaciones. Tenemos un injerto particulado desmineralizado o un particulado mineralizado.
Está recomendado para utilizarse tanto en cirugía de elevación del seno maxilar, reconstrucciones craniofaciales y corrección de defectos periodontales y crestales. Evidencia histológica de regeneración periodontal se ha reportado en casos tratados con injertos autógenos e injertos desmineralizados ecocongelados. Este tipo de injertos ya se está demostrado que presenta proteínas morfogenética 2 y 7 y su arquitectura y topografía va a permitir la adherencia y proliferación de células. Tiene un muy buen potencial osteoinductivo, tiene una estabilidad del injerto y de los tejidos adyacentes y se obtiene el nivel que les decía SAL de 10 a la menos 6, es el nivel de esterilización requerido por la FDA, y se almacena a temperatura ambiente. Lo podemos utilizar también en defectos periodontales y en reconstrucciones de crestas, donde tenemos gran destrucción por la pérdida dental o infección periodontal en un diente, en donde va a tener suficiente estabilidad para tener al injerto y poder sostener también el contorno de una membrana secular. En la elevación del piso del seno maxilar tenemos principalmente dos técnicas, el acceso lateral o ventana lateral y la técnica crestal. El acceso lateral va a pasar por varios pasos, los cuales vamos a hablar un poco de ellos para que vean un poquito la técnica. Primeramente, el diseño de colgajo, que como cualquier otra cirugía, el diseño de colgajo es básico para poder tener un buen éxito tanto de la cirugía como del cerrado de la misma. Tenemos que lograr un cierre primario de primera intención para que pueda haber una buena cicatrización de la zona operada. Tenemos que detectar la posición mesodistal del seno maxilar, la localización del piso del seno, determinar la posición ideal para realizar la anatomía de lo que necesitamos realizar, posición y cantidad de encía queratinizada, mantener esa encía queratinizada y no perderla por las incisiones, y presencia o ausencia de dientes adyacentes a la zona de elevación del seno, para tener cuidado con las superficies radiculares. Se determina el tamaño y localización del seno maxilar y se puede utilizar o una pieza quirúrgica recta con piezas de carburo de diamante o un sistema piezoeléctrico también. Existen dos tipos, es una tractomía elevada o desplazada, donde vamos a mantener esa cortical o esa pared cortical en la membrana de Snyder y va a ser desplazada hacia el interior de la cavidad, volviéndose el techo de la misma. O tenemos una tractomía completa o total, donde se remueve completamente esa tabla vestibular y solamente manipulamos la membrana. Snyder en el 97 nos dice que quitar o no esa cortical no va a tener repercusión en el resultado clínico. Tenemos que utilizar siempre el instrumental diseñado y adecuado para desplazar la membrana sin lastimarla, siempre recargándonos en el hueso. Vamos a ir viendo que al momento de hacer la cirugía le pedimos al paciente o a la paciente que respire por la nariz y vamos a ver que existe un movimiento de la membrana sinusal, lo que nos indica que no hay perforación y se mantiene el vacío de la cavidad del seno maxilar hasta que vamos logrando llegar a la parte interna del seno y hasta la pared interna del seno maxilar. El desplazamiento de la membrana se realiza por razones biológicas y protésicas. Biológicas para dar un espacio en el cual podamos tener suficiente regeneración y nutrición del injerto y una estabilidad del mismo. Y protésicas para poder dar una adecuada proporción del implante y la corona que va a recibir el paciente posteriormente. Tenemos que mejorar la vascularización para una nutrición del injerto. Debemos de promover la estabilidad del mismo, evitando que se reneumatice el seno maxilar. Debemos mantener ese drenaje fisiológico del cual hablábamos del ostium, donde no debemos de obturarlo, debe de mantenerse ese drenaje y el material no debe de elevar demasiado la membrana del seno maxilar, ya que puede provocar su perforación. En estos esquemas vemos la preparación ideal del seno maxilar, que es la ventana lateral, y desplazando todo el piso del seno maxilar. Esa pared lateral se convierte en techo de la cámara y tenemos de llegar nosotros hasta la pared interna para que todo el injerto que coloquemos, pero con contacto con las paredes, todos así tengan nutrición adecuada. ¿Cuál es el error común? Es que se levante, se realice la técnica de elevación, pero no se llegue a esta pared lateral. Entonces, al momento que entra aire del paciente y hay presión, puede reneumatizar y podemos tener no podemos obtener una buena formación de hueso. Y cuando se colocan los implantes, parte de estos implantes pueden quedar dentro del seno maxilar y no con hueso. La preparación del sitio para implantes debe existir una calidad óptima y un grosor mínimo de 3 a 5 milímetros de hueso residual en la cresta alveolar
Y se va a recomendar siempre proteger la membrana sinusal cuando se esté realizando la preparación del tejido sinusal. Debemos de colocar primero el injerto en las partes más profundas o más lejanas del seno maxilar, terminar más o menos donde van los implantes, colocar los implantes y luego terminar de rellenar. No podemos colocar los implantes una vez que la cavidad esté completamente rellena. Y no se debe de compactar demasiado porque vamos a dañar la vascularización de la zona, a comprometerse. Se van a colocar después los implantes, se termina de colocar el injerto y si es necesario se coloca una membrana oclusiva de colágeno sobre la ventana ósea. La sutura nos va a servir para cerrar el colgajo de forma pasiva. Pueden utilizar diferentes tipos de puntos. Puede utilizarse sutura absorbible y no absorbible y también podemos utilizar, o yo llevo a utilizar también para reforzar los puntos de sutura, un cianocrilato, como el que hablaron la semana pasada. Vemos un caso de una ventana lateral, la vista clínica, el proceso que tenemos, la cantidad de encías que cubre este proceso. Desplazamos nuestro colgajo grosor total, vamos realizando el desgaste alrededor sin crear ángulos de la ventana lateral o del acceso óseo. Aquí vamos a mantener la cortical vestibular, vamos a ir desplazando la membrana del seno y vamos a ir pidiendo que también el paciente respire. Vemos que no hay perforación, vamos desplazando poco a poco esa membrana con mucho cuidado hasta llegar a ver la pared interna del seno maxilar para que sepamos que estamos teniendo un contacto íntimo del injerto con toda la cavidad del seno. Preparamos la colocación de los implantes porque aquí hay un hueso adecuado para poder hacer la colocación inmediata. Se colocan los mismos y se termina de injertar la zona del seno maxilar. De esta manera. Suturamos y logramos un cierre primario de la zona operada, de la zona química. Pero también tenemos una técnica cristal. Esta técnica cristal se desarrolló para hacer un procedimiento menos invasivo, para también lograr un aumento o una elevación del piso del seno maxilar. Es propuesto por Tatum en el 86 y perfeccionado por Somers en el 94. Se puede llegar a utilizar tanto en uno como en varios implantes. Y debemos de contar con una cresta residual entre 5 a 6 milímetros. Somers en el 95 nos habla de una técnica donde él recomienda una cresta residual menor a 5. No podemos colocar los implantes dentales inmediatamente. Se utiliza una tresina de 5 milímetros de diámetro. El cilindro de hueso obtenido se empuja con los osteotomos, que son de punta cóncava y un malé o un martillo quirúrgico, y se utilizan los injertos óseos para rellenar el sitio. Esa es la técnica de la que hablamos ahorita, que es se hace un cilindro de hueso, este cilindro se impacta y va elevando la membrana del seno maxilar y se va estabilizando con los injertos de hueso. Y posteriormente se colocan los implantes dentales. También tenemos una modificación de la técnica, que es la que utilizo yo actualmente, cuando la llevo a realizar, que es una elevación con osteotomos. También se realiza una expansión del sitio del hueso del sitio con los osteotomos. Y idealmente, o como se debe realizar la técnica, es que la punta del osteotomo nunca debe de penetrar en el espacio del seno maxilar. Por lo tanto, nunca entra en contacto con la membrana de Snyder y es más seguro para que no se provoque su perforación. Esto es el esquema. Vamos a ir con los osteotomos, se labra con una fresa piloto, se va colocando los osteotomos de menor a mayor diámetro, se va empujando la cortical interna, se va rellenando con el injerto de hueso y vamos elevando la membrana de Snyder. La única desventaja, a menos que coloquemos un endoscopio dentro del seno maxilar, no podemos nosotros saber qué grado de aumento de la elevación de la membrana estamos logrando. En estos tres vistas, la vista radiográfica va a ser muy similar. Podemos intentar calcularlo con la cantidad de injerto de hueso, pero también no podemos sobrecompensar con injerto porque se perfora la membrana del seno maxilar. Vamos a ver un ejemplo donde el paciente pierde un molar primario que tuvo por años, pero ya también tiene algo de resorción ósea y resorción radicular, obviamente. Entonces procedemos a quitar el molar primario, es un 5-5. Vemos la condición de los tejidos gingivales una vez extraído el molar. Y vamos a proceder a realizar la elevación con los osteotomos vía cristal, utilizando un injerto, el Oragraf.
Como vemos aquí, vamos realizando la colocación del halo injerto para ir elevando la membrana de seno. Radiográficamente vemos cómo se va estabilizando el injerto dentro de la cavidad del seno maxilar. Colocamos el implante dental, logrando una fijación o estabilidad primaria. Suturamos y reforzamos con el senocrilato quirúrgico. Y así se ve la vista radiográfica final. Como conclusiones, para terminar ya a tiempo, las técnicas para elevación del piso del seno maxilar van a ser procedimientos predecibles. Se logra con éxito aumentar el éxito presente en los implantes dentales que se colocan dentro del seno maxilar. Son técnicas quirúrgicas sensibles, ya que requieren que la persona que lo realice, el operador sea o el cirujano, tenga una óptima preparación médica y quirúrgica, porque no solo hay que conocer la técnica, también debemos de poder resolver cualquier problema durante la cirugía o si se llega a perforar la membrana. Debemos de seleccionar adecuadamente a los pacientes que van a recibir este tipo de técnica. Debemos de utilizar diferentes materiales, podemos utilizar diferentes materiales de injerto de hueso, que ya están demostrados como el que nos van a dar resultados óptimos de este tipo de técnica. Y los injertos de hueso permiten una buena estabilidad de los tejidos y han tenido o demostrado tener un adecuado potencial osteoinductivo. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación. Gracias a Lerner Health, a toda la gente que labora ahí. Espero que hayan disfrutado la conferencia y no sé si existe alguna pregunta. Muchas gracias, Dr. Osoya. Tenemos muchas preguntas. Ok. Muchas gracias, Dr. Osoya. Tenemos muchas preguntas. Sí, dígame. Estoy tratando de regresar a la página, pero no puedo. En caso de fumadores pesados, ¿cuál es su experiencia en el riesgo de perforación de membrana y el éxito o no de un injerto en seno maxilar? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? En caso de fumadores pesados, ¿cuál es en su experiencia en el riesgo de perforación de membrana y el éxito o no de un injerto en seno maxilar? En fumadores severos. Sí, en fumadores o en personas que han tenido una sinusitis crónica, la membrana sinusal se reseca, no tiene la misma elasticidad o se engruesa la membrana si es una infección activa. Entonces es muy difícil una manipulación. En estos casos, en los casos de sinusitis crónica o que vemos que la membrana está engrosada, mandamos a tratamiento primero con el otorrino para quitar el problema de sinusitis y luego entrar al seno maxilar. En el caso de fumadores crónicos, sí se les explica muy bien que el fumar provoca que el éxito no sea tan alto en este tipo de casos y pues ellos aceptan o no el que se pueda realizar autorizan o no que se pueda realizar la técnica sabiendo cuáles son las consecuencias. Sí la he realizado en pacientes fumadores, muchos de ellos disminuyen o dejan de fumar durante las semanas donde se realiza la cirugía, por lo tanto sí obtenemos buenos resultados en ellos. El problema viene cuando el paciente no es cuidadoso y no deja de fumar o no es cuidadoso con la cirugía. Okay. ¿De qué depende si colocas el implante de manera simultánea? Cuando tenemos un espesor de hueso hacia el proceso alveolar, o sea, abajo del piso del seno maxilar, de 5 minutos o más, con una buena calidad de hueso, que podamos lograr una fijación inicial del implante dental. Si el seno está contaminado antes de la cirugía, ¿cuál protocolo recomendarías? Si el seno está contaminado, sí. Ajá, es lo que dije anteriormente, se maneja con otorrinos, se da antibiótico-terapia y ya que se quita la infección o el problema del seno maxilar, podemos llegar a entrar al seno. ¿Qué opinión en su práctica clínica tiene del sticky bone pensado en un angiogénesis del injerto? ¿Qué opinión tengo del sticky bone? Sticky bone. Ajá. Pensado en
en una angiogénesis del injerto. En una cuestión yo no lo utilizo, yo no he utilizado Sticky Bone, no podría opinar al respecto. Kenji, muchas felicidades. ¿Qué probabilidad tener sinusitis con levantamiento de seno? ¿Qué probabilidad? Disminuye el éxito del procedimiento. Generalmente la membrana, les repito, está o engrosada o es difícil de manipular y generalmente pueden tener una perforación, entonces el procedimiento puede abortarse al momento en que se trata el paciente con sinusitis. Pacientes que se le realiza elevación de seno, ¿cuándo se pueden sumergir en piscinas y volver en avión? Excelente presentación, gracias. Gracias. Sí, no se recomienda que vuelen inmediatamente una vez realizado el procedimiento. Les da una hoja de cuidados donde se ve que no, se les dan varias indicaciones, como no tomar un avión, no pueden sonar fuertemente la nariz, no pueden realizar la maniobra de Valsalva de echar aire por la nariz, no deben de aguantarse un estornudo, por ejemplo. Pues todos esos cuidados los debe tener el paciente que está operado seno maxilar. Entonces no recomendamos que vuele inmediatamente al procedimiento. Doctor, excelente conferencia. Al realizar el fresado es recomendable quitar el piso de seno maxilar para realizar una técnica de elevación intracrestal. ¿Quitar el piso? Sí. No entendí lo de quitar el piso. Se hace con la técnica crestal se hace una perforación para que podamos entrar con el osteotomo sin llegar a perforar el seno maxilar, obviamente, y con el osteotomo se va desplazando la cortical interna y esa es la que va elevando junto con el injerto de hueso la membrana de Schneider. Doctor, después del procedimiento, ¿recomienda terapia antibiótica y de qué tipo? Sí, generalmente siempre manejamos terapia antibiótica. Si el paciente no tiene ninguna afección, nada más es por cuidado, control o protección, manejamos una amoxicilina de larga duración durante unos 7 días para proteger al paciente. That was the last question, so thank you very much. Muchas gracias, Dr. Osorio. Muchas gracias. Muchas gracias. We hope to see everyone next week. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas y gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Thank you very much, and we'll see you next week. Thank you, Carlos, Yvonne, Ralph, Clarissa, Dr. Leo, and Dr. Osoya for your participation. Thank you also to Maria Jose, Beatriz, Jaime, Saúl, as our representative and distributors in